abrimos su santa palabra para vivir este momento de reflexión. Les voy a leer de el capítulo 13 del Apocalipsis, desde el versículo 1. Dice: las bestias que reciben poder de la serpiente. Y vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le entregó su fuerza, su trono y gran poder. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal, y toda la tierra admiraba, siguió a la bestia. Y adoraron al dragón porque había entregado el poder a la bestia. También adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que profería palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemia contra Dios, para injuriar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió también hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde el origen del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno está destinado a la cautividad irá. Si alguno debe morir a espada, es necesario que muera a espada. Aquí están la paciencia y la fe de los santos. Palabra de Dios. Pues esta noche voy a compartir con ustedes una reflexión sobre el martirio de San Esteban. Esto fue hace unos días, con el día que estábamos celebrando a San Esteban dentro de la liturgia. Antes de mi viaje a Chile, tenía pues en mi corazón algo que quería compartir, solo que no alcancé a hacerlo antes de partir, pero lo escogimos para esta noche. Y lo que sucede es que ese día del martirio de San Esteban, tuve con mucha claridad una visión sobre lo que Dios comienza a hacer en ese momento, porque Él es uno de los 7 diáconos. Ustedes saben que al principio en la iglesia, cuando comienza y tienen todas estas manifestaciones extraordinarias los apóstoles después de Pentecostés, y comienza la iglesia a moverse sin miedo y con un espíritu incondicional, sin importar la muerte ni nada. Fue la valentía de todos los apóstoles, hasta el punto que intimidaron a los enemigos, porque no sabían ni cómo actuar, porque les hablaban en sus propias barbas, no se escondieron ya, y se les aparecían en el propio templo. Entonces era tan grande el valor de ellos que los enemigos no sabían qué hacer. Y cuando los apóstoles se dieron cuenta que habían terminado gastándose mucho tiempo administrando dineros y administrando las comunidades, entonces el Espíritu Santo les dio esa luz de que ellos tenían que escoger 7 personas de confianza para que ellos se encargaran de esas cosas, y así los apóstoles se dedicaban únicamente a predicar. Y así fue como escogieron los 7 diáconos, y entre ellos San Esteban. Y sabemos que San Esteban pues obviamente fue escogido por Dios como el primer mártir cristiano, y él fue la persona en quien el Espíritu Santo se posó para dar la primera dádiva a la iglesia, el primer regalo a la iglesia de sangre, con el cual la iglesia continuaba caminando, porque la iglesia no camina sin la sangre de los mártires, se estanca. Y entonces esa sangre de los mártires, que es sangre de Jesucristo, que es el misterio más increíble, porque nosotros tenemos a Jesucristo en la Eucaristía,
en ese sacrificio que se continúa en el altar permanentemente hasta que Él regrese, que es esa pasión, esa muerte, esa resurrección de Jesús, que todo se recrea en el altar durante la transustanciación. Y tenemos eso, pero resulta que como ese sacrificio se hace para que nos alimente a nosotros, y al alimentarnos a nosotros nos cristifica, o sea, nos vuelve otro Cristo. Y por lo tanto, no nos vuelve otro Cristo solo para fortalecer nuestra alma, sino que nos vuelve también otro Cristo también para hacer la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es una obra redentora. Y la obra redentora es una obra de martirio, es una obra de sacrificio, que es el llamado a todos nosotros. Recibimos el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, no solamente para tener la fortaleza para obedecerle a Dios, para santificarnos, para poder amar y perdonar, para tener todas las virtudes y dar los frutos del Espíritu Santo, pero también porque Dios en un momento dado, como somos instrumentos de Él nos puede utilizar en cualquier forma para continuar glorificándose en el reino de Él entre nosotros, en su viña. Y por eso San Esteban es obviamente escogido por el Espíritu Santo para dar ese testimonio tan gigantesco ante esos judíos en los cuales quedaron aterrados de ver que ellos eran igualitos a Jesús, hicieron lo mismo, no tuvieron miedo, eran mansos, dijeron la verdad y no les importó que al decir la verdad los mataran, y encima de eso lo hicieron con amor, no hubo violencia, no hubo arrogancia ni pretensión de ninguna clase, sino que contaron lo que tenían que contar y sabían que al contarlo los matarían, porque vivían en medio de un judaísmo que estaba enceguecido en la soberbia y en el orgullo. Y obviamente que esas tribus, especialmente los fariseos, saduceos y escribas, eran tribus muy arrogantes, muy autoritarias, extremadamente escrupulosas y fanáticas, y no tenían amor. Y era precisamente el estado en que se encontraba la iglesia en el momento de que Jesús apareció en la vida pública, es más, desde que Él se encarnó. Y por eso es que en el ciclo de la economía de la salvación, el principio no es nada diferente al fin. Se dice, las profecías del final de la iglesia antes de que Jesús regrese, es que cuando hay una conversión de la noche a la mañana de todos los judíos al catolicismo, la iglesia está en una gran apostasía. ¿Y la apostasía cuál es? Nosotros la vemos ya. Ustedes ven toda la arrogancia de estos sacerdotes herejes que escriben en los periódicos y hablan cosas espantosas de Jesús no resucitó con cuerpo físico, la Virgen tiene más hijos, Jesús no está en la Eucaristía, Él no multiplicó panes, y son sacerdotes católicos que predican estas cosas. Adán y Eva no existieron, y el diluvio no existió, Moisés no partió el mar, o sea, todas las verdades reveladas nuestras son simplemente una historia, como una historia de ficción, una fantasía. Y esto es una apostasía, porque esto va contra los dogmas de nuestra fe, va contra las enseñanzas de la iglesia, va contra la ley, contra la palabra de Dios misma. Y por eso nos damos cuenta nosotros que la apostasía no necesariamente quiere decir de que esa gente se fue de la iglesia, porque des en cuenta que los daños más grandes que se le hacen a la iglesia se le hacen dentro de la iglesia con gente que está activa en la iglesia. Hoy, si ustedes miran bien las persecuciones que hay a la iglesia, son causa de los pecados de la iglesia. Ustedes casi nunca verán que el escándalo que hizo un sacerdote es simplemente porque era inocente. Siempre aparecen todas las víctimas y aparece la realidad, y entonces nosotros mismos buscamos que el mundo se escandalice. Miren que en la historia sagrada vemos situaciones tan incoherentes a la fe, como por ejemplo Abraham, que es padre de la fe. Sin embargo, en un momento de desesperación, cuando hubo la hambruna de Canaán, se fue a Egipto y hizo pasar a su esposa como hermana. Y el mismo faraón, por pura gracia de Dios, ese faraón nunca tocó a la mujer de Abraham. Eso fue un milagro, ¿no? Pero este mismo faraón, cuando le empezó a salir todo mal y sus magos le dijeron, es que este hombre fue el que nos trajo esta desgracia, porque aquí lo que pasa es que esa es su esposa.
Y el faraón le llama la atención a Abraham. Y le llama la atención en una forma que estaba hablando mejor que un mismo judío, con más fe. Y además con un respeto increíble al Dios de los judíos. Y decía, es que tu Dios está furioso conmigo, porque esta es tu mujer, ¿por qué me engañaste? Y sin embargo, pasan cosas tan extraordinarias que el faraón lo deja ir y no le quita nada de lo que le dio. Que le dio tanto que él y Lot se fueron y les tocó dividir territorios porque tenían tanto ganado, tantas propiedades, que ya no podían vivir juntos. Y ahí es donde viene esta separación de Lot y de Abraham. Pero lo que sucede con todo esto es que esas contradicciones tan increíbles que hay con la fe, es donde se encuentra precisamente esta necesidad tan grande de darnos cuenta qué es lo que Dios hace con nosotros en este caminar de la iglesia, y cómo la iglesia, esas apostasías en que comienza a vivir en un momento dado, son siempre de los hijos de la iglesia, no son de nadie más. Si des en cuenta que la crucifixión de Jesús lo dice todo. Los romanos no querían crucificar a Jesús, no les importaba, ellos no tenían nada que ver con esa religión, ni a Herodes ni a Pilato, a ninguno le interesó. Herodes quería ver el espectáculo de milagros cuando vio a Jesús, y Pilatos simplemente le decía pues que no le quería matar y que iba a hacer, y esto fueron los judíos los que lo hicieron matar, su propia gente, ¿no? Y generalmente todas las obras de Dios en la iglesia son opacadas y apagadas por la misma iglesia, miembros de la iglesia. Y San Esteban, el primer mártir, es asesinado por la misma iglesia, la iglesia de los judíos, que es la iglesia de Dios, que es la iglesia donde nació Jesús y María, donde nacieron todos los apóstoles. Los cimientos de nuestra fe están en el judaísmo, ahí comienza todo. Jesús toma carne judía, sangre judía, la Virgen María, todos los apóstoles, las columnas de la iglesia son sangre judía en la parte humana. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con el principio de la iglesia de San Esteban y el milagro, y la relación mística de ese evento? Sucede que Dios utilizó a Esteban como un parlante, y se explotó el parlante cuando Dios habló a través de él. O sea, el Espíritu Santo se posó en él, habló, inmediatamente habló, lo eliminaron. Ustedes se dan cuenta que cuando él está hablando y dice al frente del Sanedrín, después de echar su sermón, en el que los mismos judíos decían que habían visto su rostro como de un ángel, estaba iluminado. Y cuando él dice, veo a Jesús a la derecha del Padre, eso ya los encegueció y se lanzaron contra él, ya no pensaron más, perdieron su razón y su control y se lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon con toda la furia posible, porque esa fue la voz de Dios que les habló y los enloqueció completamente. Si hubiese sido una simple voz de hombre, no causa ese estruendo. Pero entonces tenemos que entender esto. Nosotros somos cristianos y nosotros hemos sido llamados, igual que los 7 diáconos, igual que los apóstoles, hemos sido llamados a ser esos parlantes de Dios, hemos sido llamados a ser instrumentos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que escoge en qué forma nos va a utilizar. Cada uno de nosotros somos una vasija, y esta vasija ha sido creada para un oficio diferente, cada uno de nosotros. No somos ninguno la misma vasija, y no sabemos en qué momento Dios nos utilizará a través del Espíritu Santo. El dolor más grande que podamos tener nosotros al desprendernos de esta realidad natural es precisamente las obras que interrumpimos a la voluntad de Dios cuando Él quiso utilizarnos, y nos daremos cuenta cuántas veces no dejamos que Dios actuara en nuestra vida. Generalmente, si uno hace una reflexión bien profunda para concientizarse de los niveles de omisión en que uno ha podido vivir, se dará cuenta cuántas veces ha obstruido la acción del Espíritu Santo. Pues deben ser muchas, porque a nosotros todos nos cuesta mucho crecer en la verdadera fe, en el verdadero sacrificio, en el verdadero abandono a Dios, en Dios.
en el verdadero sacrificio en el cual nosotros entendamos de que no somos nosotros lo que importa, sino la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros, como lo que hizo Esteban. Él estaba allá, y tengan la seguridad que por la historia que leemos, que nos narra San Lucas, entendemos perfectamente que él solo quería ser un instrumento de Dios, y sabía perfectamente en su corazón que hablar como habló y permitir que el Espíritu Santo dijera esas cosas le costaba la vida, porque él conocía a esos judíos, y él sabía, esos mismos judíos habían matado a Jesús. Entonces no era un secreto para él que estaba en peligro. Sin embargo, a él no le importó. Y después de eso suceden muchas cosas en ese principio de la iglesia, porque en esta serie de martirios que hubo después de eso, pues los cristianos tienen que correr y esconderse y huir a otros lugares también, porque obviamente la prudencia del Evangelio también tiene que estar dentro del caminar del cristiano. Uno no puede ser imprudente. En el caso de San Esteban, obviamente no fue un acto de imprudencia. A él le tocó sacrificarse. El Señor lo escogió para eso. Fue un cordero de sacrificio que el Señor colocó sobre el altar de la iglesia primitiva. Y era obvio que estaba claro que él estaba preparado para eso, porque lo hizo con un amor increíble. Cuando lo estaban apedreando, ahí sí que más lo veían como un ángel, y él solo pidió perdón por ellos. O sea, se cristificó, se volvió otro Cristo, igualito. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos en San Esteban, para que nos demos cuenta que cuando nosotros nos compenetramos en Dios y empezamos a buscar una cercanía a Dios sincera, y el Espíritu Santo comienza a llenarnos y a inundarnos de sí, la vida nuestra comienza a convertirse en una vida de abandono a Dios, una vida de entrega en la cual no tenemos que hacer mucho esfuerzo para sentirnos que queremos hacer lo que Dios quiera. Esa es una gracia que vamos recibiendo cuando sinceramente nos vamos acercando a Dios. Por ejemplo, el misterio de una vigilia como esta, donde uno ofrece pues su salud, ofrece su atención, ofrece su tiempo, ofrece sus sacrificios, sus esfuerzos de físicamente estar despierto cuando no debe estar. Está contra la corriente, está haciendo algo que no es normal dentro de nuestra vida rutinaria, orgánica, donde el cuerpo descansa determinadas horas, y en estas horas que debía descansar está despierto. Y esto se lo está ofreciendo a Dios para que el Señor en ese sacrificio se manifieste y pueda no solamente utilizar nuestra alma y nuestra presencia acá para las intenciones de la iglesia, del Espíritu Santo, pero que también nos santifique, porque esa es la realidad. Entonces, en este acercamiento profundo a Dios, que está por encima de la religión y de la ley, que no es simplemente cumpliendo preceptos, sino que estamos haciendo más. Dentro del Evangelio encontramos muchísimos eventos entre Jesús y los apóstoles en esos 3 años de vida pública, en los que Jesús no estaba satisfecho con lo que le daban, a pesar de que veíamos grandes sacrificios a veces y grandes aventuras de parte de los apóstoles de cosas que normalmente una persona no haría. Sin embargo, la hicieron por andar con Jesús, y no era suficiente. Él pedía más, pedía mucho más que eso. Es más, pedía tanto que pedía la perfección. Y sabemos que la perfección y la santidad no es algo natural, es sobrenatural. Y para uno poder aceptar esa realidad de que Dios le pide eso, y entender que si Él lo pide es porque es posible, entonces tiene que elevarse uno a un estado sobrenatural para concebirlo desde ahí, porque desde el lado natural, ¿cómo va a concebir la perfección y la santidad si estamos absolutamente incapacitados para que humanamente podamos santificarnos y podamos perfeccionarnos? Entonces lo único que provee eso es el Espíritu Santo, que viene a darnos a nosotros todo lo que nos falta, o sea, nos completa. Eso es lo que se llama redención en Jesucristo, es ser completados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no estoy yo en medio de una situación en la vida en la cual tengo que decir la verdad? Y sé que eso me va a costar situaciones humanas que me pueden afectar muchas cosas que son importantes para mí. Y sin embargo, yo le pido a Dios
prudencia, caridad, pero firmeza para hacerlo. Y en estos momentos yo sé que tengo miedo, estoy inseguro, no soy capaz de sacrificar lo que tengo que sacrificar al ser veraz. Pero cuando yo imploro al Espíritu Santo por fortaleza y para que me venga a ayudar, ahí es cuando entra el Espíritu Redentor. El Espíritu Redentor actúa todos los días de nuestra vida, porque a través del bautismo es un compromiso entre Dios y nosotros, en el cual hacemos esta unión, este matrimonio, para que juntos hagamos lo que hace esposa y esposo. Somos un equipo, y lo que uno no puede, el otro lo puede, y se unen para que en una fuerza común se logren todas las obras que se tienen que realizar, y los campos que se tienen que superar, y quién sabe cuántas otras cosas que cada uno tenemos que hacer. Pero esa obra redentora del Espíritu Santo en nuestra vida es la fuerza que nos da lo que nos falta. Por eso es que tenemos que acostumbrarnos tanto a dejar que el Espíritu actúe. Y el Espíritu es demasiado amable. Cuando yo digo demasiado, yo no digo que no debía ser tanto, no. Digo, es demasiado, que quiere decir, es tan amable, es tan increíblemente bueno, que no obliga. Es como un eco suave, como una brisa que dice, perdona, o ten paciencia, o dilo con amor. Y siempre es así, la voz de Dios. Es demasiado amable para nosotros que no somos amables y que preferimos escuchar los comandos de nuestra vida con trompetas y tambores. Sabemos que en la historia sagrada se ve eso en la naturaleza humana muchas veces, de cómo el hombre, si no le entregan los beneficios que busca de una forma espectacular, no los aprecia cuando se los entregan de una forma sencilla. No los aprecia, porque tienen que ser muy extraordinarios para poder recibirlos como si fueran reales. Entonces, el amor se manifiesta en tantos niveles, que el nivel más común del amor es el nivel de la sencillez, la pequeñez, la nada. Entonces, hay personas que no se dan cuenta cuánto son amadas, y son amadas permanentemente, pero como el amor no es una presencia extraordinaria, sino que es una presencia permanente y santa, entonces como no es extraordinaria, parece que no estuviera. Entonces, hay tantísima gente que solo entiende el amor de la madre cuando la entierran, cuando ya la ven en un ataúd, ahí lo entienden, el amor de la mamá. El resto del tiempo vivían en guerra con ella, porque no entendieron cuál era ese amor y de dónde venía ese amor de vientre materno, ese amor ancestral. Y es triste, porque eso pasa con casi todo en los campos del amor entre los seres humanos, entre nosotros. Por eso la prueba más grande que tenemos nosotros es la prueba del amor que nos debemos los unos a los otros, y ahí descansa todo sacrificio y todo martirio. Ten en cuenta que San Esteban, la ofrenda que él hizo fue la ofrenda de su amor. Él dijo la verdad, la dijo con amor, y estuvo ahí sin ninguna duda, pero estaba totalmente presente, no quería huir, no tenía ningún otro destino que hacer lo que tenía que hacer. Y cuando se lo llevaron a matar, ni siquiera se defendió, no se defendió, dejó que terminaran el trabajo ellos, lo que tenían que hacer. Y él sabía que estaba predestinado para hacer un sacrificio, porque sin que nadie se lo hubiera dicho, él entró al sacrificio y lo entendió. Y este es el sentido de la vida cristiana, en el cual somos llamados nosotros a crecer. Hoy podríamos darle un poco de mística a la vida diaria nuestra, a nuestro día a día. Normalmente nos mata la rutina, porque la rutina parece que matara la espiritualidad, y eso nos confunde, porque si nosotros en un momento dado estamos en un tren de oración, de vida en oración, y de pronto la rutina diaria del trabajo, la vida cotidiana parece secarnos, y parece como si toda esa vida de oración, esa vida espiritual, como que se desapareciera, y fuera más importante toda esa rutina, donde uno está proyectándose prácticamente como un ser natural, y lo sobrenatural parece perder peso, ¿no? Y el alma parece desnutrirse, y uno parece ya agotarse con las cosas sobrenaturales. Y lo que sucede es que esa coherencia entre nuestra vida diaria, que es el pago al destierro, el sudor
con el cual tenemos que ganarnos el pan. Cada uno de nosotros tenemos que sacrificarnos. San Pablo dice, el que no trabaje, que no coma, porque si uno se convierte en zángano, pues no tiene derecho a comer. Y cuando uno tiene esa realidad de que el destierro nos llama al trabajo, a sacrificarnos, entonces nos damos cuenta que ese pago de la multa del destierro es precisamente nuestra espiritualidad. La espiritualidad nuestra está alimentada en la obediencia y en el sacrificio y la paciencia. Yo tengo que aceptar lo que me toque hacer. Yo no puedo ponerme a ser muy selectivo. Hay personas, yo conozco personas que prefieren quedarse sin empleo 2 o 3 años esperando que les llegue el empleo que ellos quieren. ¿Sí? Cuando en realidad lo importante no es buscar el empleo que uno quiera, sino hacer lo que Dios quiere. Y Dios nos coloca a veces cosas tan sencillas que nosotros no las queremos porque no nos sentimos dignos de ellas. Digamos que no nos hacen indignos, o sea, son cosas que van contra nuestra dignidad, por decirlo así. Nos merecemos más, entonces aspiramos a más. Y es verdad que nosotros aspiramos a las cosas que nuestro corazón puede alcanzar y ser responsable de ellas. Cada persona puede abrazar las responsabilidades que considera que puede afrontar, que puede asumir. Pero hay una cosa muy importante acá, y es que cada uno de nosotros misteriosamente está viviendo una labor que hace que purifique nuestra vida diaria, que es una inversión en la vida eterna, que es cómo lo hacemos. Mira, hace poco, ahora que estaba en Chile, estuve primero en Santiago y di una charla en una iglesia, y me fui al desierto del norte de Chile y regresé, y entonces descubrí que una persona muy rica que yo había conocido se había muerto, y se había muerto joven. Entonces los planes de esa persona yo conocía más o menos, y en ese momento que estaba recibiendo esa noticia yo pensaba, decía, tanta emoción y pasión por todas las cosas que se estaban planeando, y pensar que todo terminó de repente en una forma increíble, y todos esos planes y esas preocupaciones y todo eso que había ahí en esta persona muy querida, pues todo se desapareció, se acabó, y ya habían problemas con su dinero, con todo, unas situaciones increíbles. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros enterados de esto realmente? Porque es que nos dormimos. El problema con esta vida que vivimos nosotros natural es que de repente toma control de todo y intercepta, aliena, adormece, apaga la vida sobrenatural. Y entonces, sin darnos cuenta, nuestras prioridades cambian. Y ya todo lo importante se vuelve segundo plano. Y lo justificamos, porque como tenemos tanta responsabilidad, como tenemos tanto que hacer, entonces lo otro, pues no hay tiempo. Y resulta que ahí es donde caemos, porque por ejemplo, esta persona que yo les comento, era una persona buena, generosa, pero muy ocupada. Entonces, obviamente que la muerte lo sorprendió ocupadísimo y no preparadísimo para la muerte. Y ese es el dolor, eso es precisamente el dolor, de que todo lo que hagamos, nosotros lo tenemos que hacer con coherencia. El momento en que usted pierde su coherencia, ya perdió el norte de Dios, ya está navegando en las aguas sin rumbo, ya usted se convirtió en el azar de la tierra, que es el azar de sus ambiciones, el azar de sus sueños. Entonces ya comienza a caminar frustrado, ya comienza a caminar inseguro, o comienza a caminar todo lleno de deseos, porque como entre mejores salgan las cosas, más cosas planea, más deseos. Y dentro de todo esto, el llamado de Dios a nosotros como cristianos es el llamado a Esteban, que es hacer las cosas para que Dios se glorifique, aunque el resultado de esas cosas no sea lo que esperamos. Que seguramente que Esteban no necesariamente entró y dijo, voy a entrar aquí para que me maten. Yo no creo que él haya dicho eso. Él simplemente entró a hacer lo que tenía que hacer. Lo habían acusado falsamente de cosas que decía que él no decía, y resultaron testigos falsos a acusarlo y de todo, pero eso no es lo que él esperó. Pero sin embargo, como eso fue lo que se dio, eso fue lo que vivió, y no trató de cambiarlo, al contrario lo bendijo lo que pasó.
no lo maldijo. Y este ejemplo de este diácono, que no es un accidente que sea el primer mártir, es el ejemplo de que es el parlante de Dios. Y eso es lo que somos nosotros, un parlante del Espíritu Santo. Y para que seamos parlantes del Espíritu Santo, tenemos que ser parlantes de la firmeza, de la perseverancia, del sacrificio, de la paciencia, de la tolerancia. Tenemos que ser parlantes de la verdad. O sea, nosotros no podemos temer eso. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos porque un sacerdote desde el púlpito predicó una cosa horrible? Pero ¿qué pasó? Lo estamos hablando al otro día. La pregunta es, ¿y usted qué hizo? Oh, nada. Dice, es que precisamente estos sacerdotes siguen predicando cosas así horribles desde el púlpito porque nadie los exhorta. Es que se ponen bravos, ¿Y acaso Esteban se preocupó de que pusiera bravo el Sanedrín por lo que él iba a decir? Él dijo lo que tenía que decir. Y lo dijo con mucho amor, pero no lo comprometió con nada. Entregó la verdad como era. Si una persona está predicando herejías, yo tengo que decirle. Y esa persona generalmente se va a disgustar y no me va a dar una respuesta que me satisfaga a mí. Pero yo sí voy a cumplir con el Señor, porque yo testifico, como esta persona está testificando contra Dios en mi presencia y en presencia de toda una congregación en el templo de Dios. ¿Qué tal que yo no vaya a hacer justicia a eso y defender el nombre del Señor? Si a mí me llamaron para hacer ese sacrificio, para hacer ese mártir, para hacer ese Esteban, yo tengo que ir y enfrentarme a esa persona, y sé que me voy a enfrentar lo más seguro con un espíritu que me va a atacar, pero no importa, porque algo está hablando a través de esa persona que no es el Espíritu de Dios. Algo está hablando y seguramente ese espíritu me va a atacar, pero yo tengo que ir y con todo el amor y todo le digo: Padre, usted está predicando herejías, respétenos, respete la iglesia. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Dice, y si yo escucho esto otra vez, pues tengo que denunciarlo. Y generalmente ese tipo de personas perdidas dentro de estas confusiones no les importa nada. Dice, denúncieme, haga lo que quiera, y bueno, por culpa de ustedes los fanáticos, que la iglesia está como está. Eso normalmente es lo que uno oye de ellos, pero no importa lo que vayan a decir. Des en cuenta que la razón por la cual en la iglesia hay tanto homosexual, tanta lesbiana, tanta monja nueva era, tanto sacerdote hereje, nadie les dice nada. Por eso es, nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cada día hay más. Es como cuando uno ve una cucaracha, después ve 2 cucarachas, después ve 3 cucarachas y nadie las fumiga. Pues cada día hay más cucarachas, ¿no? Eso es tan sencillo como eso, es un efecto normal. Y en el principio de la iglesia no había cucarachas en el cristianismo, porque todos se sacrificaban por la iglesia y morían por ella, y con esa sangre fumigaban la casa. No quedaba un insecto del infierno presente, porque con esa sangre los demonios no resistían estar por ahí. Y así era como se caminaba. Pero hoy, des en cuenta la debilidad, la desnutrición tan grande que tenemos, que no tenemos espíritu de martirio. Y cuando uno hace las cosas de Dios tal y como son, la persecución y el odio son increíbles, y todo dentro de la iglesia. Y vienen a destruirlo a uno, no vienen a hacer nada así sencillo, simplemente montan un aparato destructor para demolerlo a uno. Vienen con todo. Si no lo demuelen a uno es porque Dios no quiere y porque todavía no es el tiempo de que lo sacrifiquen a uno, pero que vienen a acabarlo, vienen a acabarlo. A eso vienen. No vienen simplemente a insultarlo, a calumniarlo, a acusarlo, vienen a eliminarlo. Ese es el espíritu del mal, y se manifiesta siempre entre la misma gente, en la misma gente nuestra. Así es como se manifiesta. Y por eso debemos tener esa claridad del espíritu de martirio. Debemos, inclusive, a pesar de que sabemos que nos van a tentar destruir, que nos van a acabar, que las calumnias pueden ser espantosas y que es muy difícil inclusive probar que están equivocados en muchos aspectos, que el diablo es tan astuto. Sin embargo, uno tiene que quedarse firme, parado donde está, mientras tenga la verdad. Porque el que tiene la verdad, ¿quién lo va a tumbar? Y si lo tumban es porque Dios lo sacrificó, porque Dios lo martirizó para el bien de la iglesia. Perfecto. Eso es lo que pasó con San Esteban. San Esteban seguramente quería servirle a la iglesia
por muchos años, y seguramente la sed que tenía era de estar trabajando en esa iglesia extraordinaria, de la cual estaban absolutamente enloquecidos por ella, tan enloquecidos que todos dieron su vida por el Señor. Son muy pocos los que no fueron mártires. Y mire que uno dice que San Juan, el evangelista, no fue mártir, pero ¿qué tal? Lo metieron a una paila con aceite caliente y quién sabe cuántas cosas, estuvo en una prisión un poco de tiempo y salió de esa paila perfecto. O sea, pasaron cosas que Dios hizo que nadie entiende, pero esos son mártires de muchos diferentes niveles. Y cuando nosotros podemos observar nuestra vida, pues diríamos, ¿quién va a ser como San Esteban? ¿Quién va a ser como San Pablo? ¿Quién va a ser como San Pedro? ¿Quién va a ser sacrificado como Santo Tomás y todos los apóstoles que a todos los sacrificaron? Pues claro que sí somos eso, porque precisamente el nivel de sacrificio no necesariamente es derramamiento de sangre física, pero es también derramamiento del amor. O sea que a nosotros nos sacrifican en muchas formas. En este mundo de hoy ya no asesinan a la gente, sino que le acaban con su nombre. Eso es lo que hacen en el mundo de hoy. No necesitan eliminar su cuerpo, simplemente le eliminan su reputación y con eso lo eliminan, porque una persona en esta sociedad donde le tumben su crédito, le tumben su reputación, no consigue trabajo en ninguna parte ni nadie le da crédito, lo eliminan. ¿Quién sabe qué le tocará hacer para subsistir? Tiene que hacer casi magia para subsistir. Y ese es el tipo de asesinato que hay. Lo mismo pasa dentro de la misma iglesia. En la iglesia pueden desacreditar a una persona y acabarla completamente. Y esa persona no podrá sacar su cabeza del agua porque lo acabaron. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, cuando nosotros vivimos en la fe, completamente compenetrados en ella y confiados en que Dios está en control de nuestra vida porque así lo queremos y así lo hemos decidido, entonces cualquier sacrificio y batalla espiritual en que estemos enfrentados, el Espíritu Santo estará ahí para definirlo. Como nosotros le pertenecemos a Dios y todo lo que hacemos es para el Señor, el Espíritu Santo lo define. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque yo defino lo que el Espíritu Santo haga, y así es lo que uno hace. Fíjense que Dios nos da la libertad a nosotros de ser creativos, y parte de nuestra vida es el gozo de nuestros talentos, y cada uno de nosotros gozamos de diferentes capacidades, y ninguno puede decir que es superior al otro, simplemente Dios le dio capacidades a cada uno para vivir la misión para la cual lo creó. Y por lo tanto uno podría ser completamente satisfecho, podría estar satisfecho completamente de la vida de uno si no fuera lo suficientemente pequeño para apreciar lo que Dios le dio y entender de que eso que le dio es lo que le dio y es lo que tiene, y en eso debe vivir el gozo y la paz de Dios, en eso. Precisamente la pérdida de la paz y el gozo de Dios es cuando nosotros no aceptamos que lo que tenemos es lo que Dios nos dio, entonces queremos otra cosa que consideramos mejor. Entonces estamos buscando toda hora escalar hacia montañas donde encontramos el éxito, la oportunidad, el desarrollo, el encuentro, y ahí se pierde el hombre en este mundo, porque entonces se vuelve un ambicioso, un desenfrenado, el apetito se le complica completamente y ya se perdió de Dios. Y ahí, precisamente esta enseñanza que nos da San Esteban es a ir a lo que tiene que ser sin miedo y sin comprometerlo con nada. Y ahí es donde se realiza el cristiano. El cristiano no puede realizarse de otra forma. Entonces uno debe tener este corazón anclado en una realidad espiritual donde el Espíritu Santo es el encargado de realmente solucionar y resolver todos nuestros asuntos. Por eso es que Jesús dijo: yo tengo que irme para enviarles el Paráclito, y Él estará con ustedes todos los días de sus vidas, y Él será el que les dirá a dónde tienen que ir, qué tienen que decir, qué tienen que pensar. Hay una oración muy cortica al Espíritu Santo que es una belleza, donde se le consagra al Espíritu Santo su vida, y al mismo tiempo se le pide: ven conmigo a pensar, a caminar, a actuar, a sentir, a amar, a perdonar. Espíritu Santo, ven. Y esta es una oración muy importante en nuestra vida, porque tenemos que entender que solos no podemos. Por eso la palabra dice: ay del solo, ay de la rueda suelta.
Una rueda suelta es un peligro, porque una rueda suelta, ¿de qué se alimenta? Por eso el Espíritu Santo es nuestro consolador y además nuestra inspiración, y es el que nos lleva. Y uno siente cuando el Espíritu lo lleva atado, porque el Espíritu siempre lo lleva atado a uno a amar, a perdonar y a hacer las cosas sencillas, y a darle valor a las cosas pequeñas. Una persona que entienda cuál es la obra del Espíritu Santo aprecia que un extraño le sonríe en la calle, lo aprecia. En cambio, una persona que no tiene el amor de Dios, se le sonríe un extraño en la calle y lo considera sospechoso, porque no recibe el amor de Dios, no lo entiende. Obviamente hay situaciones en la vida en que sí es una sonrisa que no es, ¿no? Pero yo estoy hablando de una sonrisa de amor, no un seductor, ni un malvado, ni una persona que esté buscando cómo tumbar a otro en alguna forma. Yo estoy hablando del verdadero amor, que el alma no puede negar de que lo vio, que lo recibió. Eso es. A veces un niño le sonríe a uno desde un bus de colegio y lo deja lleno de vida, y es una sola sonrisa. Pero cuando uno está tan mal, porque está metido en su propio amor y está todo agobiado por los pesos de la vida, porque como no le salen las cosas como uno quiere, entonces pierde la fe, entonces se desanima. Ay, ¿cuándo se solucionará esto? Y claro que va a notar que le sonrieron de un bus, que le sonrió un niño. No lo va a notar, no lo va a recibir, no lo va a alimentar, no lo va a fortalecer, porque está agobiado con su amor propio, con toda su pesadumbre, con su pesimismo y con su confusión. Pero qué lindo que es el martirio. Esteban es el ejemplo de que no se trata si las cosas me salen como yo quiero y como yo las planeo, sino de ser ese parlante de Dios y hacer lo que tengo que hacer y ya. Eso es lo que me llamó a hacer el Señor. Yo le voy a pedir al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión, y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, capítulo 4, él dice: perseverancia en las tribulaciones. ¿No habéis resistido todavía hasta la sangre al combatir contra el pecado? Y habéis olvidado la exhortación dirigida a vosotros como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige al que ama y azota a todo aquel que reconoce como hijo. Lo que sufrís sirve para vuestra corrección. Dios os trata como a hijos. ¿Y qué hijo hay quien su padre no corrija? Si se os privase de la corrección que todos han recibido, seríais bastardos y no hijos. A nuestros padres según la carne los teníamos como educadores y los respetábamos. ¿Y no estaremos sujetos con mayor razón al Padre de los Espíritus para alcanzar la vida? Ellos nos educaban para un tiempo breve y nos castigaban según su parecer, pero Él lo hace con vistas a nuestro bien, para que participemos de su santidad. Toda corrección al momento no parece agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia en los que en ella se ejercitan. Por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas debilitadas, y dad pasos derechos con vuestros pies, para que los miembros cojos no se tuerzan, sino más bien se curen. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos, y sobre todo le damos gracias al Señor por darnos la salud y la oportunidad de estar en su presencia esta noche, y que esta vigilia nos bendiga mucho y bendiga nuestras necesidades materiales y espirituales, bendiga nuestras familias, bendiga nuestras comunidades y la misión nuestra en la iglesia, y sobre todo que el Espíritu Santo nos llene, nos inunde de su amor, para que esa luz y ese amor nos lleve a navegar por el rumbo escogido por la voluntad divina.